A veces no nos damos cuenta, pero los peruanos culturalmente tenemos la tradición del ahorro, que tiene que ver con la acumulación. Por ejemplo, es muy conocida la historia en el siglo XVI, cuando los conquistadores llegaron al Tahuantinsuyo y encontraron las colcas o los depósitos del Inca llenos de tejidos y de alimentos. Mi nombre es Juan Luis Orrego, bienvenidos a Tiempo Después. Yo soy Lucía de Altaus y el tema de hoy es la educación financiera. Buenas noches Juan Luis. ¿Qué tal? Hoy día estamos teniendo un tema interesante, muy interesante para mí porque voy a aprender muchísimo de la educación financiera, ¿no? Un poco cómo funciona el mundo a través de las finanzas, cómo hacemos para manejar mejor también nuestras propias finanzas y a nivel también nacional, digamos, ¿no? Claro, el mundo de las finanzas pues incluye lo que es el ahorro, el gasto, la inversión, cómo te endeudas, cómo manejas su presupuesto o cómo elaborar un presupuesto. O sea, ¿cuántas familias realmente se sientan una vez al mes y elaboran un presupuesto o luego lo revisan y ven si ha sido exitoso o no, ¿no? Bueno, y para esto tenemos dos invitados. A mí me toca presentar a Joana Yancari, ella es economista del Instituto de Estudios Peruanos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y también está con nosotros nuevamente César Sotomayor, director de Foncodes. Bienvenido, César. Gracias, nuevamente. Un gusto estar con ustedes. Bueno, podemos empezar un poquito, ¿qué significa la educación financiera? Más o menos a grandes rasgos, ¿qué significa educar en términos financieros? En general a nivel mundial no existe una definición exacta de lo que es educación financiera. Muchos hablan acerca de crear capacidades financieras, que significa que les das conceptos como tasa de interés, qué es un ahorro, qué es un seguro, etcétera, etcétera, qué es el sistema financiero. Pero también hay algunos conceptos que lo asocian a la creación de capacidades financieras, que ya no es solamente dar la educación financiera en sí o las capacitaciones, sino también darle acceso o facilitar el uso de los servicios financieros. ¿No? Ya, hasta ese nivel llega. Sí. Y en ese sentido, ¿siempre es el Estado el que tiene que proporcionar esta educación financiera o pueden ser más bien instituciones, digamos, que no son relativas al Estado? Mira, muchos de los países a nivel internacional, inclusive la OECD, que es la institución que más ha trabajado sobre el desarrollo de estrategias nacionales de educación financiera, sí proponen que este tema esté relacionado con el Estado, ¿no? Porque siendo educación, al igual que cualquier educación básica, el Estado debe asumirla, ¿no? Dentro, digamos, de su costo, digamos, de presupuestal y todo eso, ¿no? Pero, sin embargo, no excluyen que el Estado también asigne o por lo menos ordene un poco la participación del sector privado dentro de temas de educación financiera, ¿no? Como por ejemplo pasa en México, que el tema de educación financiera lo lidera efectivamente Conducef de México, pero muchas instituciones privadas, bancos privados, por ejemplo Banamex, que es el banco más grande privado de México, interviene en actividades de educación financiera a nivel nacional, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios, por ejemplo, de una, o sea, pero realmente de una educación financiera adecuada? ¿Para qué se hace? ¿Qué es lo que realmente logramos o qué queremos lograr con eso? Claro. Todos en realidad, y justo cuando comenzó a presentarnos, antes de la presentación, que comenzaron a hablar sobre justamente el tema de educación financiera, que es importante e involucra ahorro, presupuesto, etcétera, etcétera, es que todos esos términos y todas esas características, digamos, son usuales en los hogares, usuales, digamos, en el manejo de tus propios recursos a nivel familiar y personal. Entonces sí es vital, digamos, para toda persona conocer algo o manejar algo de términos financieros, e inclusive al nivel más básico, que podría ser simplemente hacer un presupuesto, ¿no? Reconocer cuántos son mis ingresos, cuántos son mis gastos y cómo los dispongo, ¿no?
para no vivir, digamos, endeudado, que es lo que muchas veces suele ocurrir cuando uno no maneja muy bien sus ingresos. Pasar de micro a macro, digamos, si tiene una idea de que, digamos, desde las familias podemos ir hacia... Ahora, César, a nivel cultural o a nivel histórico, los peruanos tenemos cultura financiera. Yo recuerdo, pues, en la historia reciente, ¿no? No me voy a remontar, pues, al siglo XIX, ¿no? Pero yo me acuerdo en la historia reciente, en los años 90, cuando entraron más bancos y hubo mayor facilidad para acceso a tarjetas de crédito, a los créditos de consumo. Un montón de gente, o mucha gente fracasó, ¿no? Por no saber manejarse a ese nivel. Bueno, es evidente. Yo creo que estamos creando una cultura de ahorro en el país, ¿no? Y esto cada vez es más creciente. Y en el sector rural eso se ve con mucho más claridad. El sector rural puede tener una cultura de ahorro tal vez en especies. Eso. Ahorrar tal vez en ganado o en algún bien, pero casi cero, hasta hace unos años, en el ahorro financiero, en el ahorro bancario. Pero esto por dos motivos. Cultural, porque la población no tenía esta cultura de acercamiento al sistema financiero, pero también desde el sistema financiero, que no tenía mecanismos adecuados o no había diseñado ningún tipo de instrumento que permita que el sector rural pueda acercarse al banco. Entonces, esa es otra forma de desincentivar la cultura financiera en este sector. Pero vamos viendo experiencias que van generando también esa cultura de ahorro en la población. ¿No? Y ¿tú dirías que estamos evolucionando en cultura financiera? Yo creo que sí, porque desde ya, inclusive desde el Estado peruano, y justamente César perteneció a esos programas. El Estado promovió 2 programas a nivel en la zona sur del país que justamente tenían un componente de inclusión financiera que fuertemente incidía en educación financiera a población rural, que fue el proyecto Corredor Puno Cusco. Y luego, después de ese proyecto, surge un proyecto también que sigue funcionando inclusive actualmente en la Sierra Sur del país, que se llama el Proyecto de Desarrollo Sierra Sur, ¿no? Ambos proyectos lo que buscan efectivamente es impartir o dar capacitaciones financieras a población rural, principalmente mujeres, ¿no? Para que puedan acceder de mejor manera al sistema financiero y abran una cuenta de ahorro, ¿no? Entonces el Estado sí ha hecho avances. Después de eso es que el Estado ha comenzado a seguir trabajando en el tema hasta el punto inclusive que dentro de los lineamientos del MIDIS en materia de inclusión financiera se menciona el tema de ahorro como su segunda tarea principal, ¿no? Y por eso el programa Jacuwiña y ahora de Foncodes tiene también dentro de sus componentes, además de los productivos y todos los demás, un componente que tiene que ver con inclusión financiera, educación financiera, ¿no? César, en ese sentido, digamos, en que el sector rural poco a poco está accediendo a esta posibilidad de ahorro, por ejemplo, la confianza ahí no es un factor importante, digamos, hay desconfianza, por ejemplo, con una entidad bancaria, eso es algo que se va formando, ¿cómo está eso? Es un tema interesante. Hace muchos años, cuando empezamos esta experiencia en el Corredor Puno Cusco y quisimos sensibilizar y promocionar en las señoras, principalmente señoras, es otro tema que hay que anotar, esta cultura de ahorro y de acercamiento al sistema financiero, la desconfianza era el primer tema que aparecía. Yeah. Porque la información también llega al campo. Y en el campo sabían de los fracasos de muchas entidades financieras. Claro. CLAE estaba presente, el cierre de muchas entidades, digamos, claro. Y marcó. Entonces el sector rural, igual las señoras decían, pero yo voy a poner dinero para que luego se pierda mi dinero y nunca más vea. Que otro se lo lleve. Eso era muy marcado, ¿no? Pero había otro asunto de desconfianza, tal vez cultural también. ¿Cómo me acerco yo a una entidad financiera si no entiende mi idioma? Claro. Si seguramente voy a demorar en aprender algo, pero yo tengo que estar en una cola donde la gente me apura,
y el servicio en Ventanilla no está preparado para atenderme. Es otro tema de confianza, ¿no? Unido a lo cultural. Son esos temas que se han ido poco a poco venciendo, pero focalizadamente, sobre todo en la zona sur, tanto en Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua, Tacna, donde se ha ido concentrando este piloto de ahorro, digamos, y que poco a poco ha ido ganando confianza y además replicando esta experiencia en otras familias que no participaron directamente en el programa. Pero otro tema interesante es que se ha sensibilizado también a la banca financiera regional. Para que sean personas, claro, receptivas, digamos. Exactamente, para adecuarse a ese tipo de mecanismos de atención. Claro. Fuimos testigos de que algunas entidades financieras incluso cambiaron a su personal de Ventanilla o desarrollaron cursos de promoción, de capacitación, para saber atender otras estrategias de atención, pues, ¿no? A ese tipo de usuarios, ¿no? Ahora, César, lo que nosotros casi no conocemos, nosotros estamos habituados pues a tener una economía monetaria, pues, ¿no? Pero tú estabas comentando brevemente hace unos momentos respecto al ahorro en sectores económicos que no todo es monetario, como el sector rural. ¿Cómo ahorra una familia del sector rural? Es decir, ¿cómo ahorra en especies? O sea, ¿cómo ahorra en ganado? ¿Cómo ahorra en excedente de cosecha? Explícanos un poco. El ahorro tradicional en el sector rural inicialmente es ganado o puede ser tierras. Y ese ahorro tradicional lamentablemente no cumple todos los requisitos de un ahorro que tenemos, por ejemplo, los habitantes del sector urbano. Digamos que es un ahorro muerto, porque no genera intereses, ganancias, no sé. Puede generar, sí, pero puede generar ganado que compro, digamos, con 3 o 4 meses, a los 6 meses puedo venderlo un poco más engordado, pero hay problemas, como por ejemplo, ese ahorro es visible, ¿no? Para la colectividad. Un comunero que comienza a tener 40 cabezas de ovino o 40 cabezas de alpaca o 60 cabezas, comienza a ser el rico de la comunidad, ¿no? El más visible. Entonces comienzan los compromisos, pueden comenzar a nombrarlo padrino de otro hijo, compadre, y se le comienza el ahorro, ¿no? Pero también, pero es un ahorro expuesto también a los famosos abigeos. Claro. ¿No? Entonces es un ahorro, pero que está expuesto a muchas pérdidas, ¿no? Pero también ahorran el dinero. El tema es que ahorran el dinero debajo del colchón, a veces dentro de del depósito de algunos alimentos, y se ven muchos casos que ese dinero se pierde porque alguien que tuvo una fiesta, el esposo o la esposa echó mano con mucha facilidad a este ahorro, o equivocaciones donde otra persona de la familia vendió la mercadería, el maíz o la papa, donde tenía también este dinero guardado. O simplemente que contaban muchas señoras que el poco dinero que tenían en billetes había sido comido por los roedores. Es decir, expuesto a un montón de pérdidas. Pero hay otra condición que no cumple ese tipo de ahorro, es que ese ahorro, por ejemplo en ganado, no es divisible. Si yo tengo 100 o 1000 soles en el banco, ¿no? Y tengo algún familiar enfermo en el campo y necesito solamente 100 soles o 50 soles para tratar la enfermedad, yo no puedo dividir ese ahorro en ganado proporcionalmente en lo que necesito. No puedo cortarle una pata, ¿no es cierto? Entonces me veo obligado a rematar el ganado que tengo frente a la expectativa que tal vez tenía de venderlo en otra situación, en una feria, en un mercado. Entonces son otros motivos que van ahondando este círculo en el que siempre el campesino se va expuesto a no tener oportunidades, ¿no? Esto se ha ido venciendo en estas experiencias. Familias que comenzaron a ahorrar, a ver que su billete o los billetes que ponía estaban en una cuenta, estaban en el voucher, que saben leer un papel, ¿no? Y que además comienza a empoderar a la señora dentro del hogar, porque es la señora la que lleva el ahorro, la que gana un reconocimiento en el hogar, la que luego gana un reconocimiento en la comunidad. Y lo más interesante, que otras señoras que no fueron parte de ese programa ahora quieren comienzan a copiar. Ya, César, y con ese tema vamos a regresar en el siguiente bloque.